Saludos, mi nombre es Daniel Rodríguez, abogado, y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a continuar desarrollando nuestros temas de sociedades mercantiles y en este bloque vamos a platicar del tema de la disolución de una sociedad mercantil. Anteriormente a este concepto, recordaremos que desarrollamos los temas de fusiones y escisiones de una sociedad mercantil, con el propósito que ustedes conozcan de una manera práctica estas operaciones que en la vida diaria de una empresa son complejas, pero que a la vez son importantes, ya que en la toma de decisiones de su sociedad mercantil ustedes tienen que conocer este tipo de temas. Es importante recordarles que los mismos se tienen que desarrollar de la mano y con la asesoría de su abogado o asesor legal de confianza. Estas operaciones, independientemente de que en este módulo se las expliquemos de la manera más sencilla posible, tienen sus complejidades y procedimientos que un abogado conoce y sabe de los pasos y procesos que se tienen que llevar a cabo para lograr el éxito en este tipo de operaciones. La fusión, la escisión, la disolución y posteriormente la liquidación de una sociedad mercantil son operaciones que no son de una actividad diaria o constante de una sociedad, pero que siempre son importantes y no por eso menos notorias de conocer por parte de ustedes para que se puedan desarrollar y que ustedes conozcan estas actividades. Dado este preámbulo, entremos entonces en materia y platiquemos sobre el tema de la disolución. ¿Qué entendemos en nuestro lenguaje cotidiano por disolución? ¿Qué implica esta? Pues si hablamos de disolución podemos hablar de disolver algo. Dícese de entenderlo como desintegrarlo, como hacer que pierda su sustancia para cambiar de materia. Pues bien, desde el punto de vista jurídico corporativo, la disolución implica una resolución de las operaciones de una sociedad mercantil. ¿A qué me refiero con una resolución? La disolución es el paso previo para poder decidir que una sociedad mercantil se extingue, desaparece o se finiquita. La ley y la doctrina, esto es el pensamiento desarrollado por diversos autores que estudian con profundidad este tipo de temas, nos indican y señalan que existen dos momentos para poder tomar una decisión de esta naturaleza, como lo sería el extinguir completamente en cuanto a su vida legal una sociedad mercantil. El primer paso es establecer la disolución de la sociedad. Esto es, que se resuelva que la sociedad dejará la vida útil que tiene para extinguirse y, como consecuencia final de ello, repartir entre los socios el remanente que exista en esa sociedad. Pero la disolución, en el momento en que se lleva a cabo, no extingue aún a la sociedad, es un paso previo al final. El paso final será la liquidación, que en este mismo espacio, en un momento más adelante, con gusto desarrollaremos para poder explicárselos a ustedes desde una manera práctica. Pero volviendo al concepto original, es muy importante definir que la disolución es una resolución, algo que pone en orden a través de una toma de decisiones lo que se vaya a desarrollar en cuanto a la terminación del ciclo de vida de una sociedad mercantil. Y si nosotros entendemos que esta disolución es un paso previo, es suficiente para continuar desarrollando los conceptos que en este momento platicaremos.
En nuestra siguiente lámina podemos verificar en qué momentos o bajo qué circunstancias se disuelven las sociedades. Y los vamos a enumerar para darles una debida explicación. Las sociedades se disuelven por expiración del término fijado en el contrato social. Como ya mencionamos nosotros, la situación del término es completamente al arbitrio de su decisión, pero siempre se recomienda, con base en la legislación mexicana, que sea el plazo máximo permitido, que es de 99 años. Existen otras legislaciones en este mundo de habla hispana donde se puede permitir la vigencia indefinida de una sociedad mercantil, como me parece es el caso de la legislación panameña. En el caso de México tiene un límite máximo y hay que vigilarlo y estar atentos a ellos. Cuando fenezca o cuando se llegue al término de este ciclo, entonces se podría establecer que se va a disolver la sociedad. Es muy importante que ustedes calculen cuál es la vida útil que su sociedad tendrá. Hemos visto en nuestra experiencia que existen sociedades mercantiles en las cuales los socios han decidido una temporalidad menor. Esto es, por ejemplo, 50 años. La vida útil de una sociedad, si se lleva en generación, será más que eso. Si el proyecto de negocio que ustedes tienen, de acuerdo a sus cálculos y operaciones, no trascenderá a más de 50 años, bueno, no hay ningún problema. Pero nosotros siempre le sugerimos a nuestros asesorados que se vayan por lo más y si no lo utilizan no pasa absolutamente nada. Pues de no ser así, al llegar a un término menor al que ustedes establecieron, digamos este ejemplo de 50 años, y llegar al límite de ellos, para continuar subsistiendo, si es que es su decisión, se tienen que hacer una serie de formalidades legales perfectamente válidas que implican operaciones que tal vez no tenían necesidad de llevar a cabo si es que se van por lo máximo. Muy bien. El siguiente punto es, se disuelven por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. En el caso de operaciones mercantiles o comerciales, como la mayoría de las que se llevan a cabo en estas sociedades, el objeto no deja de agotarse porque es la comercialización. Si hubiésemos hablado de algún otro tipo de objeto más específico o definitivo que tras haberlo consumado haga que se extinga, bueno, entonces el caso de este supuesto funcionaría, pero en la mayoría de los temas no es así. El siguiente es por acuerdo de los socios, que este es el tema más socorrido en una sociedad mercantil de operación ordinaria. Que los socios decidan que la sociedad mercantil debe de cerrar su ciclo y disolverse. Esta es una operación que se lleva a cabo por diferentes circunstancias de acuerdo a las decisiones de ustedes. En nuestra práctica hemos notado que cuando se agota o pierde interés o baja la demanda de percepciones de una sociedad mercantil, los socios y el órgano de administración no meditan el poder cerrar los círculos correctamente. ¿A qué me refiero? A que si ya el negocio dio lo que tenía que dar en algún momento específico, que no duró esos 99 años que habíamos propuesto en nuestros estatutos sociales, entonces hay que cerrarlo. Y al cerrarlo nos referimos a, como ya adelantamos en el principio de este bloque, a que la situación jurídica de la sociedad formalmente lleve a cabo todos los procesos que la ley diga para que se termine. ¿Por qué? Porque existen muchas sociedades mercantiles, al menos en este país, en México, que abrieron, desarrollaron algún negocio, duraron 3 años, 5 años, 10 años y después se acabaron sus operaciones. Pero los órganos de administración y los socios no vigilaron o no estuvieron debidamente asesorados para disolver
y liquidar su sociedad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues desde el punto de vista fiscal, una sociedad no liquidada ni disuelta previamente existe jurídicamente para la vida de la misma. Independientemente de que, por ejemplo, en términos de la legislación mexicana, se puede establecer una suspensión de actividades con el propósito de no presentar declaraciones provisionales y solamente anuales, eso no da una solución definitiva a un tema como es la existencia o no de una sociedad. En resumen, este punto es muy importante que ustedes tengan la precaución de conocerlo para que en el momento en que su negocio, en que su empresa, en que su sociedad mercantil haya dado de sí lo que ustedes habían proyectado antes de la extinción de su vigencia, tomen las formalidades legales necesarias y se lleve a cabo su disolución y su liquidación, si es que ya no desean utilizar más esta sociedad mercantil. Muy bien, continuando. El siguiente supuesto por los que se puede disolver una sociedad es porque el número de accionistas llegue a ser menor al que la ley establece o porque el capital se reúna en una sola persona. Estos dos supuestos son supuestos de ley. ¿Por qué? Porque la ley es muy exacta en la legislación de México de establecer que no van a existir y que serán nulas de pleno derecho sociedades mercantiles unipersonales, que pertenezca solamente un individuo, una sociedad mercantil. Como regla general, ya lo vimos en temas anteriores, la sociedad tiene que tener al menos 2 socios. Y es por eso que la ley establece como un supuesto que en caso en que recaiga en una sola persona esto, entonces se pueda disolver la sociedad. Y el otro tema es parecido en cuanto a su obligación legal. Si se establece, y lo voy a leer de nuevo de manera textual, porque el capital se reúne en una sola persona, pues prácticamente estamos hablando del mismo tema, de la unipersonalidad de la sociedad mercantil. Ahora, es muy importante que ustedes también comprendan que si ustedes en algún momento llegan a estar en este supuesto, donde que por alguna circunstancia ustedes llegaran a ser los únicos socios, la ley es permisiva en que ustedes puedan subsanar esta situación. Esto es, por alguna circunstancia ustedes se vuelven los socios únicos de la sociedad, bueno, ustedes pueden tener la facultad de arreglar eso y, ya sea en una sociedad anónima o en una sociedad de responsabilidad limitada, darle espacio a un nuevo socio para que se cumpla el requisito de tener al menos 2 y de esa manera subsanar el supuesto que la ley nos cita para dar paso a una disolución. El siguiente punto es por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Si el capital social se disuelve, quiero decir, se pierde en 2/3 partes, también hay un supuesto de disolución. Pero ojo, no se trata del capital social mínimo fijo, que recordando rápidamente en una sociedad anónima, el capital mínimo es de 50,000 pesos y una sociedad de responsabilidad limitada en nuestro país es de 3,000. No estamos hablando de estos supuestos porque ahí son mínimos que la ley establece como obligatorios. Estaríamos hablando de la idea de que el capital fuese superior al mínimo y descendiera esas 2/3 partes que la ley cita, lo cual nos ofrece otro parámetro, otro tope. Si por alguna circunstancia mi capital social se reduce a lo que establecen los mínimos permitidos por la ley, es entonces cuando la ley misma me impide que eso suceda. Y como lo cita aquí este supuesto, daría pie a una disolución. Continuando, comprobada por la sociedad
alguno de estos supuestos que hemos citado a través de los socios en una asamblea, que existe alguna de estas causas de disolución, la misma se registrará en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad. Este tema lo hemos tocado como un tema recurrente en la fusión y en la escisión. ¿Dónde está la recurrencia? En que, por ejemplo, hablando de la operación más común, que es por decisión de los socios que se disuelva, por decisión de los socios que se fusione, por decisión de los socios que haya una escisión. El tema ahorita que hemos estado desarrollando es la decisión de ustedes. Todas estas decisiones tienen que cubrir ciertas formalidades para que, valga la expresión, puedan pasar la prueba del ácido y ser completamente legales y perfectamente blindadas. ¿Cómo? A través de llevar a cabo los acuerdos correspondientes en las asambleas que se desarrollen en el tema, se protocolicen ante fedatario público y posteriormente se registren en el Registro Público de Comercio. Es el mismo tema en el caso de tomar la decisión de una disolución. El supuesto es viable, por mayoría se decide que se va a disolver la sociedad y se tiene que registrar esta decisión. Se tiene un periodo de 30 días a partir de su inscripción para que cualquier tercero interesado se presente ante la autoridad judicial a solicitar la cancelación, si a su juicio no se cumplen algunos de los supuestos de las mismas. El tema aquí también ha sido repetido en anteriores sesiones. Existe un periodo de ventana que le permite a los acreedores o algún interesado que muestre su interés legítimo y legal, que si no está de acuerdo o no se comprueba o existe desde su punto de vista algún artificio, alguna maquinación, alguna situación fraudulenta o simplemente que no esté convencido de que se hayan cumplido los supuestos de ley, que exista un periodo de 30 días para poder presentarse ante una autoridad judicial, esto es un juez, y poder inconformarse con las formalidades que las leyes dictan para poder estar en contra de esa decisión. Si después de este plazo no existe inconformidad alguna, entonces se formaliza y se le da toda la fuerza que la ley le permite a esta decisión. Es muy importante que ahonden el tema si es que en algún momento de la vida cotidiana de su sociedad mercantil deciden tomar una decisión como estas. El material de apoyo que tienen a la mano y la bibliografía citada puede darles la oportunidad de ahondar en estos temas que son, como ya hemos citado anteriormente, complejos, pero a la vez muy importantes y necesarios que ustedes conozcan. Muy bien, continuando con nuestro tema de la disolución, vamos a analizar nuestra siguiente lámina. Y es la que va a explicarnos cuáles son los efectos de una disolución. Pues los efectos son primordial y básicamente dos. El primero es que produce la terminación o la cesación de realizar nuevas operaciones por parte de nuestra sociedad. Una vez que se establece esta disolución, ya no hay interés, y es lógico pensarlo de esta manera, desarrollar nuevas operaciones, porque recordemos que este tema de la disolución es un paso previo a extinguir o liquidar nuestra sociedad. Entonces, no puede haber una inconsistencia donde se establezca la decisión de disolverla para después liquidarla y continuar con las operaciones normales de la misma. Y es por eso que la ley establece que a partir de que se formaliza la disolución, no deberá de haber mayores actividades dentro de la sociedad. Y la segunda, que habla de que cambia el órgano de administración de nuestra sociedad, puesto que deja de ser el Consejo de Administración
o el administrador único el que se va a encargar de administrar la sociedad. Es aquí donde empieza y se concatena la figura de la liquidación, pues en el momento en el que ya se formaliza la disolución, los órganos de administración tienen la obligación de pasarle toda la información y todas las potestades y facultades por decisión de la Asamblea a otra persona denominada liquidador. Y este liquidador es el que va a tomar ahora los destinos y la administración de nuestra sociedad mercantil en el tiempo que se llevan a cabo los procesos para terminar de liquidarla. Estos son los principales puntos que ponemos a su consideración para que comprendan de una manera un poquito menos árida y más sencilla estos dos temas. El primero, que es la disolución, que ahorita estamos desarrollando, y posteriormente el tema de la liquidación, que en breves minutos con mucho gusto desarrollaremos con ustedes. Pero es muy importante que ustedes conozcan cuáles han sido los pasos fundamentales para poder disolver. Y es oportuno, en todo caso, que podamos desarrollar un pequeño resumen de los puntos sustanciales de nuestra explicación para que, independientemente que si su interés les lleva a desarrollar un poquito más de acuerdo a sus legislaciones locales y a lo que puedan comentar con sus abogados de cabecera, bueno, pues también puedan desarrollar algo con base en la información que Excelencia Ferbig en este módulo con mucho gusto les ofrece. Y vamos a comenzar mencionando algunos supuestos en el pizarrón. El primero de ellos es que la disolución, nos vamos a enfocar a que una de las causales de disolución es un acuerdo de los socios, independientemente de que existan otros supuestos que vienen ya mencionados en su material de apoyo. Pero el más socorrido por la cotidianidad de los trabajos es el acuerdo de los socios. ¿Cómo se debe llevar a cabo este acuerdo? Bueno, como ya lo mencionamos también, tiene que ser a través de una asamblea, la cual tiene que ser protocolizada ante un fedatario público, esto es, un notario, e inscrita en el registro público de comercio. El tercer requisito fundamental es que habrá un periodo de 30 días para que cualquier socio, acreedor o persona interesada que esté en desacuerdo con la decisión tomada se pueda inconformar. Es muy importante establecer que esta inconformidad no puede ser simplemente una manifestación de que no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo. ¿A qué me refiero? Que se tiene que fundamentar y motivar debidamente cuáles son las causas, las razones y los antecedentes por los cuales no se estaría de acuerdo en una decisión de esa naturaleza. Y esta se tiene que resolver ante una autoridad judicial. ...30 días para inconformar ante una autoridad judicial. Si después de este plazo de 30 días donde se les da esa oportunidad de poder preparar su caso, de poder preparar los documentos, pruebas, fundamentos o circunstancias donde no se establezca el acuerdo a la decisión tomada por los socios, entonces después de estos 30 días ya cumple con las formalidades y legalmente es válida. Y los últimos puntos que comentamos hace unos momentos, los efectos de la disolución
para que no caigamos en inconsistencias o en situaciones jurídicas que nos impliquen alguna dificultad, es: se suspenden las actividades, no se continúan, cesan de realizarse creo que ya me fui un poquito chueco, pero bueno, espero que sea claro. Cesan actividades. Y el segundo punto es que el órgano de administración cambia, se le entrega la batuta a una figura nueva, la cual se encargará de llevar a cabo los trabajos de la siguiente, definitiva y última etapa de un proceso como este. Pues se le entregan a una persona que se le denomina liquidador. Si comprendemos de manera sencilla estos temas, de acuerdo a la legislación de sus propios países de residencia, se podrán desarrollar todos los temas que ustedes quieran profundizar. Es un tema que hemos comentado en diferentes cápsulas y momentos, en que la base de la legislación de Latinoamérica es muy parecida, de acuerdo a que todos venimos del derecho español con influencias francesas y al final del derecho romano. Si nosotros tenemos bien entendido esto, podremos desarrollar las decisiones necesarias para llevar a cabo nuestra toma de decisiones de manera correcta. Acuerdo de los socios, asamblea, periodo de ventana, como ya dijimos, para poder desarrollar nuestros trabajos. ¿Qué efecto tiene después de ese periodo sin inconformidades y cuáles son también los efectos desde el momento en que se formaliza? Si caemos en un tema distinto a eso, nos metemos en un problema legal innecesario, pues entonces habría espacio para inconformidades, lo cual, como ya dijimos en algún momento, no es nuestra intención el comentar algunos temas con el propósito de que tengan ustedes que corregirlos porque ya cometieron los errores. El fondo de este tipo de sesiones es que ustedes tomen las precauciones debidas, conozcan de una manera práctica lo que se tenga que desarrollar y lo profundicen con sus asesores. En unos momentos vamos a desarrollar el tema definitivo en cuestión de sociedades mercantiles, que es la liquidación. En anteriores momentos establecimos cuál fue el nacimiento, desarrollo y transformación de las sociedades mercantiles. Con el tema que en breve vamos a desarrollar, explicaremos cuáles son los procesos, conceptos, pasos y circunstancias por los cuales una sociedad extingue su vida útil. En un momento continuamos. Gracias. Saludos. Bienvenidos de vuelta. Estamos retomando el tema de la liquidación de las sociedades mercantiles después de haber platicado en breves conceptos el tema de la disolución, recordando que en este módulo hemos visto cómo se va tomando forma la idea de crear una sociedad mercantil, de establecer cuáles son sus estatutos sociales, esto es desde su génesis, desde su nacimiento, cómo se está planeando la manera en que las reglas de operación de la misma se van a llevar a cabo, cómo se va desarrollando a través de sus órganos de administración y de las asambleas que aprobarán o no las decisiones que él mismo tome, e inclusive pudiendo tener la oportunidad de revocarlo o de confirmarlo y de desarrollar prácticamente todos los temas que impliquen
el destino de la sociedad, hasta esos puntos que en esta parte de nuestra sesión hemos estado desarrollando, como lo son la decisión de disolver la sociedad y ahora el tema de liquidarla. Al hablar de una liquidación, de acuerdo a lo que podemos escuchar o comprender en nuestro lenguaje cotidiano, pues estamos hablando de una extinción, de una terminación, del punto final de un proceso a través del cual dejan de permanecer en la vida útil las funciones de una sociedad mercantil. En el caso que nos ocupa, vamos a desarrollar con qué comienza el tema de la liquidación, cuáles son las funciones de él o los liquidadores, que como recordamos, concatenando los últimos conceptos del tema de la disolución, son los nuevos tenedores de la organización, de la administración de nuestra sociedad. El Consejo de Administración o el Administrador Único dejan de funcionar para que ahora el liquidador sea el que se encargue de la administración. Y es muy importante que retomemos este punto recordando que los efectos del paso previo al final son que cesen las operaciones de la sociedad y de que el nuevo administrador, que ahora va a ser el liquidador, tome las riendas del último momento de la vida útil de la sociedad en el momento de liquidarse. También veremos en este espacio cuáles van a ser las reglas para poder repartir lo que quede, valga la expresión, de una sociedad mercantil a través de la figura de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada, que son las dos sociedades que durante todos estos momentos que hemos compartido juntos hemos estado explicando. Repitiendo que se consideran como las dos más significativas y emblemáticas en la vida útil y en la generación de un proyecto empresarial como lo es el cualquiera que ustedes puedan tener. Dicho lo anterior, vamos a comenzar entonces mencionando cuáles son los conceptos de la liquidación. En nuestra lámina, que es la número 5 de su material de apoyo, mencionamos que el nombramiento de los liquidadores será por acuerdo de los socios a través de asamblea, a menos que exista acuerdo expreso sobre este tema en los estatutos sociales. Hemos comentado de manera repetitiva cuáles son las reglas para poder tomar una decisión en la asamblea y además de plasmar en un documento esa decisión, cuáles son las formalidades que la ley nos indica que se deben de llevar a cabo para que sea perfectamente legal. Estas formalidades, y lo vamos a repetir de nueva cuenta, son su protocolización ante un fedatario público o notario y en su momento su inscripción, pero en el caso de la liquidación la forma de establecer esto será en otro momento, pero sí tendrá que inscribirse la cancelación de el registro de la sociedad mercantil, pues es, como ya lo hemos citado, el último pasito que le permitirá cerrar perfectamente el círculo jurídico a la vida de esta sociedad. Cuando nuestra lámina se refiere también que se puede establecer otra cosa en nuestros estatutos sociales, ahí ya es cuestión de una estrategia jurídica corporativa con su abogado que les pueda facilitar la operación de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque se puede establecer en los propios estatutos sociales que el Consejo de Administración o el Administrador Único puedan tomar la decisión de la designación de los liquidadores. Recordemos que al principio de estas conversaciones que hemos tenido, les mencionamos que muchas veces en la vida práctica el socio es administrador
y prácticamente se dedica a ponerse esa doble casaca, mencionando que es el que aporta el capital, pero también el que trabaja. Y si nosotros vamos a hacer esa doble figura, bien podemos evitarnos algunas formalidades si es que nuestros estatutos sociales establecen puntualmente qué reglas vamos a tener cuando tengamos que designar un liquidador. Otro ejemplo puede ser que se establezca que los socios que detenten X porcentaje del capital social al menos pueden tomar esa decisión, lo cual nos lleva a una asamblea. El punto es que si nosotros mencionamos en nuestros estatutos sociales una idea o una forma de reglamentar este tema distinta a lo que la ley nos permite, podemos hacer más eficiente el tomar la decisión de qué liquidador va a ser el que se va a hacer cargo de los trabajos. Y eso nos puede ayudar mucho para hacer este proceso legal muchísimo más dinámico. Continuando con nuestra siguiente lámina, vamos a comentar cuáles son las facultades de los liquidadores, entendidos estos, siendo repetitivos, como los nuevos administradores de la sociedad en el último momento de su vida útil. ¿Cuáles son sus facultades? La primera que cita nuestra lámina es concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. Creo que esto es lógico, sensato y evidente. No se puede de manera conveniente, completa y correcta extinguir una sociedad si es que deja actividades o negocios pendientes. Una de sus obligaciones será cerrarlos. ¿Cómo qué? Vamos a pensar que hay un contrato que firmamos tiempo atrás donde nos obligamos a surtir un pedido muy importante de material, hablando de que nuestra empresa es una fábrica o una distribuidora de materiales. Pues nuestra obligación será cumplir con el contrato hasta el último momento, independientemente de que tengamos la decisión anterior. Vamos a decir, nuestro contrato es hasta el 6 de junio de X año y nosotros el año anterior queremos disolver nuestra sociedad. Bueno, pues es entonces cuando el administrador, llamado liquidador, tendrá que ver la manera en la cual o surte y se cumple la obligación del contrato, se llega a una negociación con el cliente o se busca alguna salida legal para poder cerrar correctamente sin que se quede pendiente el mismo. Y es muy importante el poder cerrar este tema. 2. Cobrar y pagar lo pendiente por la sociedad. Bueno, también esa es otra situación por demás válida y lógica. Dentro de la manera en la que se tiene de concluir los asuntos pendientes o los negocios pendientes, pues también es tener perfectamente actualizada su cartera de cobros y también hacer frente a las obligaciones de pago que se puedan tener con clientes y con proveedores, inclusive con pues los proveedores de servicios que nos ofrecen luz, teléfono, agua, inclusive impuestos. Es muy importante que para que una empresa se pueda liquidar, ninguno de estos temas se quede pendiente y que hasta la fecha de su decisión se puedan hacer frente de manera correcta a todas sus obligaciones y a la vez exigir con toda la fuerza de la ley, si es que los clientes se ponen en una posición de mora o de incumplimiento, pues el pago de todos estos asuntos pendientes. Tercero, vender los bienes de la sociedad. ¿Para qué? ¿Por qué venderlos? Porque al venderlos se vuelve muchísimo más sencillo el poder repartir los remanentes que existan entre los socios. Va a ser mucho más útil repartir cantidades de dinero y mucho más eficiente que querer dividir una propiedad inmueble como una casa, un terreno o una fábrica, vehículos, muebles, computadoras. Es mucho más accesible para la fácil distribución el poder hacer líquido todo ese dinero y de esa manera el poder repartirlo.
El siguiente punto es hacer el balance final de la liquidación para que los socios lo aprueben. Una vez llevados todos estos trabajos de cierre de círculos, donde se terminan los negocios pendientes, se cobra y se paga todo lo que hubo pendiente también y al mismo tiempo se vende lo que exista, pues entonces ya se podrá hacer un balance que se pondrá a consideración de los socios. Estos tendrán la meticulosidad de revisar correctamente, ustedes podrán revisar correctamente todo lo que se haya mencionado en el informe respectivo y ustedes podrán tomar la decisión de autorizar o no eso que el liquidador les ofrece como balance final. Una vez aprobado, este balance se registrará en el Registro Público de Comercio. Es ahí donde se establece un primer momento donde se tiene que ofrecer ante este registro un formal aviso de que los pasos de la extinción de la sociedad se están llevando a cabo. ¿Cuál es el siguiente punto? Y este es el segundo, hablando del Registro Público de Comercio. Obtener la cancelación del contrato social por parte de este registro público. Estos son los temas más importantes en cuanto a las responsabilidades y obligaciones de un liquidador. El liquidador puede ser uno de los socios, pues no existe impedimento legal alguno para que se pueda desarrollar de esa manera. Puede ser cualquiera de ustedes. La única situación por la cual puede haber impedimento, y nos podemos regresar a temas que desarrollamos anteriormente, es que la persona tenga una incapacidad legal. Esto es, que sea incapaz de goce o de ejercicio. Y esto, en ejemplos concretos, se refiere a que la persona que se hubiese designado para ser liquidador esté purgando una pena de prisión, por ejemplo, por otro tema distinto a nuestra sociedad o de la misma, no importa, y que la pérdida de sus derechos establezca en esto que no pueda ejercer el cargo. O la otra, que se trate de una persona que por alguna situación fortuita tenga incapacidad, que esté retrasado mentalmente, o bueno, es evidente que si tiene una situación de enfermedad, un coma, algo que no pueda permitirle desarrollar sus actividades de capacidad de ejercicio, no pueda llevar a cabo sus actividades como liquidador. Podemos concluir en este punto que es muy importante mencionarles que los liquidadores mantendrán en depósito los libros y papeles de la sociedad. ¿Por qué? Porque si alguna autoridad, en el ejemplo concreto, la Secretaría de Hacienda, la autoridad recaudadora, quiere verificar algún dato, algún tema, algún documento, alguna situación en la información de su sociedad mercantil, tiene la obligación de tenerla al menos 10 años, de acuerdo al Código de Comercio de México, que es la base de la legislación de nuestro país en estos temas mercantiles y algunas leyes complementarias. Entonces es muy importante que el liquidador conserve toda esa información, porque inclusive si ustedes como socios desean verificar algún tema del pasado, lo pueden hacer. No se trata de que no exista todo ese antecedente que es útil. Continuando con nuestra siguiente lámina, vamos a mencionar cuáles son las reglas para distribuir el remanente en una sociedad anónima. ¿Qué reglas son estas? En el balance final se indicará la parte que a cada socio le corresponda. Ya una vez cubiertos todas las deudas que la sociedad hubiera adquirido. ¿Por qué mencionamos esto? Porque a lo mejor si no se revisa con meticulosidad el balance, se puede tener una idea equivocada de que le corresponde a cada uno de ustedes como socios una cantidad. Recordemos que el remanente es: primero me dedico a cerrar todas mis obligaciones, a pagar lo que tenga que pagar, a justificar y a cerrar todos mis círculos, y de lo que quede, sí queda,
entonces podré tener una participación. Y para eso es muy importante que revisemos el balance. El siguiente punto, perdón. Dicho balance se publicará por 3 veces, de 10 en 10 días en el periódico oficial en el que tenga su domicilio la sociedad. Este es otro momento donde se hace pública, donde se difunde la decisión por parte de los socios de terminar de cerrar los círculos y de liquidar. Recordemos que en el tema de la disolución establecimos que existe un periodo de 30 días para que alguien se inconforme, que tenga interés legal para poder hacerlo. En el momento definitivo y último de la liquidación, se establece esta publicación para que se pueda acreditar de manera fehaciente que no hubo ningún tipo de sorpresa o situación fraudulenta que no le haya permitido a todos los interesados e involucrados enterarse de que nuestra sociedad se va a extinguir. Y es por eso que establecen estas 3 publicaciones en este periodo de 10 en 10 días para darle esa publicidad y por lo mismo esa legitimidad a que se cubrieron las formalidades y que todo mundo, en el momento de haberse publicado estas presentaciones, estos balances, se debió haber enterado. Los papeles, libros y el balance quedarán a disposición de los accionistas dentro de los mismos plazos de publicación. Aquí la protección mayor en el caso de esta liquidación es para los propios accionistas para que terminen de revisar si es que hay algún punto que no les parezca satisfactorio para que se lleve a cabo la corrección correspondiente si es que hay algo que no está bien. Son prácticamente 30 días, un mes completo que los socios tienen la facultad de presentarse ante el liquidador para poder revisar toda esta información y poder presentar sus observaciones, quejas o inconformidades para que si son válidas se puedan corregir. A partir de la última publicación tendrán 15 días para presentar sus reclamaciones a los liquidadores. Esto nos da un periodo de oportunidad mayor de 15 días a partir de la última publicación. Si la información que se generó durante toda la vida útil de la sociedad es muy grande, bueno, pues entonces tenemos que el mismo documento o documentos, mejor dicho, que se generaron, bueno, se tenga la oportunidad de estudiarlos durante los 30 días para que después se tenga un periodo de 15 para formalmente poder presentar cualquier inconformidad que se tenga. Esto es muy útil porque en los ejercicios prácticos, cuando hemos desarrollado situaciones de análisis o de dictaminación de empresas, la cantidad de papeleo, de documentos que se genera es enorme. Y si se quiere revisar con meticulosidad esto, con profundidad, con seriedad, pues sí se requiere de un tiempo considerable para poder desarrollar todas las observaciones que se puedan generar. Y es muy importante que lo llevemos a cabo. Muy bien, pues el último punto en una liquidación de una sociedad anónima es que, pasando los 15 días, los liquidadores convocarán a una asamblea general de accionistas para que apruebe el balance y esta asamblea será presidida por uno de los liquidadores. Y como lo hemos comentado constantemente, esta asamblea requiere de 2 formalidades, que son el protocolizar ante fedatario público e inscribir en el registro público de comercio. Estos son los temas más importantes en materia de la liquidación de una sociedad anónima. Pero ahora, ¿qué pasa con una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué pasa con una sociedad de personas? ¿Las reglas son iguales o distintas? Bueno, pues son distintas. Y en este momento, si pasamos a nuestra siguiente lámina, veremos cuáles son las fórmulas específicas para poder llevar a cabo una liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada.
Las reglas para distribuir el remanente en una sociedad de responsabilidad limitada son las siguientes. La primera es que si los bienes son de fácil división, se repartirán en la proporción que le corresponda a cada socio. Si son de diversa naturaleza, se fraccionarán y entre los socios se compensarán las diferencias que hubiere. La primera diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada es que no establece una obligación de vender los bienes de la sociedad para poder tener esa liquidez. Las reglas para la repartición del remanente en una sociedad de responsabilidad limitada o SDRL son de llevar a cabo lotes, de hacer inventarios de cuáles son todos los bienes de nuestra sociedad y poder repartir de acuerdo a los porcentajes de participación de los socios que han intervenido lo que exista dentro de la sociedad. Una vez formados los lotes, el liquidador convocará a una asamblea para dar a conocer el proyecto respectivo a los socios. Los socios tendrán 8 días a partir de la junta para exigir modificaciones si sienten perjudicados sus derechos. Otra diferencia entre una sociedad anónima o una SA y una SDRL es el periodo de revisión que los socios tienen para poder inconformarse o no. En una SDRL ese periodo es de 8 días y es para inconformarse sobre la forma en la que se repartió el contenido del lote de bienes que le corresponde. Y esto, como ya lo referimos hace un momento, se tiene que establecer en una asamblea que es propuesta, desarrollada, formalizada y asentada por el administrador, que en este caso será él o los liquidadores. Pasado este plazo sin inconformidades, entonces el liquidador hará las adjudicaciones correspondientes. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que existen inconformidades? Bueno, pues aquí establece la fórmula. Si hay observaciones, el liquidador convocará a una nueva junta en 8 días más, ya estamos hablando entonces de la fórmula de 16, para que se pongan de acuerdo entre los socios. Recordemos que una de las situaciones o uno de los elementos, uno de las fortalezas de la SDRL es que al hablar de una sociedad de personas, se supone, y el espíritu de la creación de estas sociedades así lo indica, que la relación entre los socios debe de ser fuerte, debe de ser profunda, debe de haber esa capacidad de negociación, de conocimiento y reconocimiento entre ellos para poder respetar los derechos del grupo y los derechos individuales al mismo tiempo. Y es por eso que la ley le da esa facultad al liquidador para poder sentar a los socios que tengan puntos encontrados y de esa manera puedan resolver sus diferencias a través de esa amigable composición, de esa amigable forma de llevar a cabo una operación sin necesidad de meterse a temas litigiosos o de enfrentamiento en otras instancias. Esto no quiere decir que no se puedan llevar a cabo los temas. Si el extremo dado implica una presentación de una intervención ante una autoridad judicial, bueno, perfectamente se puede llevar a cabo, pero la forma de llevar los trabajos de una SDRL implican que la dinámica de sus operaciones tiene que ser completa y absolutamente sólida entre sus socios, porque no cualquiera entra y no cualquiera sale de una sociedad como estas. El espíritu y el mecanismo de blindaje de estas sociedades hace que la persona sea lo más importante, no tanto el dinero que aporte, que bueno, per se es importante la cuestión económica, pero la persona es la que prevalece en este tipo de sociedades. Ya lo sentaron,
ya se intentaron poner de acuerdo y no lo lograron. Existen sus casos en los que a pesar de este esfuerzo de conciliación no se logra. ¿Qué sucede entonces? ¿Ya se perjudicó el asunto o cómo estuvo? No. El liquidador, a través de las facultades que le confiere la ley, establece una oportunidad de poder resolver esto. ¿Qué oportunidad es esta? Si no se llega al acuerdo, el liquidador adjudicará los lotes en conflicto en copropiedad a los socios que han tenido la diferencia. Si uno de sus socios y usted no están de acuerdo en la forma en la que el liquidador repartió los bienes, entonces junta ambos lotes y se los otorga en copropiedad. Lo que hace es entonces tratar de equilibrar, de balancear la diferencia y de alguna manera prácticamente pasarles la responsabilidad a ustedes para que con madurez puedan tomar la decisión de qué es lo que van a hacer con los lotes de sus bienes. Pues la copropiedad implica que todo lo que exista dentro de esa masa pertenezca de un 100% en partes iguales a un 50%, o si se trata de una diferencia entre 3 o más socios, recordando que lo máximo son 50, pues entonces que se establezca esa copropiedad y que los orille a que se tome una decisión consensada y que en algún momento ustedes decidan vender esos bienes y poder pagarse las cantidades que ustedes decidan. El punto es que de esta manera se resuelvan las diferencias. Después de desarrollar estos dos temas, de la disolución y liquidación de las sociedades mercantiles, hemos cerrado el círculo de lo que a nuestro leal saber y entender es importante para ustedes conocer en materia tan compleja de esta sociedad. Sería absurdo de parte de un servidor decirles que esta información es completa para que ustedes puedan desarrollar todos sus trabajos. El estudio de los temas de sociedades mercantiles podría implicar, por los temas particulares que esto genera, por las diferentes figuras, por los diferentes supuestos, situaciones y desarrollo de los catedráticos y tratadistas que se dedican a profundizar sobre estos temas, horas y muchas más horas de estudio solamente hablando de sociedades mercantiles. El esfuerzo que Excelencia Fervig ha desarrollado con ustedes en este módulo, con estos temas de sociedades, es que ustedes tengan los conocimientos mínimos indispensables para que en colaboración con el abogado de su confianza puedan desarrollar juntos los temas y que ustedes puedan saber cuáles son los efectos, las consecuencias y las causas de tomar una decisión jurídica o no. Todas las materias que se llevan en esta maestría son absolutamente fundamentales para que ustedes logren el éxito de su empresa denominada La Gran Idea SASB. Es importante que ustedes recuerden que independientemente de todo lo que ven aquí, lo que ustedes se obligan en materia legal tiene sus consecuencias frente a terceros. Y por eso es muy importante que ustedes sepan cuál es el efecto y la consecuencia de lo que van a desarrollar de acuerdo a la decisión que van a tomar por lo que la ley les dicta. No echen en saco roto la importancia de poder asesorarse legalmente ante cualquier operación que ustedes desarrollen. Muchas veces en nuestra práctica vemos cómo nuestros empresarios que empezaron de una manera exitosísima sus negocios se ven estrepitosamente en un problema por no haber tenido la precaución de blindar correctamente sus operaciones con la asesoría legal debida de un abogado. Estudien, si es su deseo hacerlo, el material de referencia que les hemos dado en todos estos ejercicios, que les permita profundizar en lo que les hace falta si es que existe algún tema particular. A la vez, Excelencia Fervig se pone a sus órdenes para poder satisfacer cualquier duda que ustedes puedan desarrollar en algún tema en concreto.
Les agradezco su tiempo, mi nombre es Daniel Rodríguez y hasta la próxima.